Hola amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Desde el Parlamento. En este día vamos a conversar sobre los abuelos y las abuelas. Pues en Nicaragua fue decretado el Día Nacional de los Abuelos y las Abuelas y por eso nosotros queremos abordar en nuestro programa ese rol importante en la promoción de los valores de la familia, y para ello nos acompaña en el estudio el día de hoy el diputado Carlos Emilio López, de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos hoy para hablar de este miembro tan importante de las familias nicaragüenses, que juega un rol fundamental en la promoción de valores, en la crianza de nuestros niños y niñas. Gracias, diputado, por estar acá. Buenos días, Liz. Un saludo a todos los miembros de este equipo parlamentario, a los camarógrafos, editores, a la hermana que está traduciendo para las personas con discapacidad, a todo el personal del canal parlamentario, un saludo. Canal 98. Y un saludo a todas las familias nicaragüenses que nos están sintonizando. Es muy bonito el tema que vamos a desarrollar el día de hoy sobre las abuelas y los abuelos. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley número 857 que declara el 26 de julio como el Día Nacional de las Abuelas y los Abuelos. Esta ley establece que durante el mes de julio, no solamente el 26 de julio, sino durante todo el mes de julio, se deben de realizar actividades que conmemoren, que celebren el Día de las Abuelas y los Abuelos. Y la ley establece que esta responsabilidad debe ser asumida por todas las instituciones, por todos los niveles educativos, es decir, primaria, en preescolar, en secundaria, en educación tecnológica. En todos los niveles educativos debe de ser asumida esta tarea de el 26 de julio, celebrar el Día del Abuelo y la Abuela, pero también a lo largo del mes de julio, tratando de transmitir valores de unidad familiar, los valores de la importancia que tienen las abuelas y los abuelos como cohesionadores del núcleo familiar. Y también la ley le establece a los medios de comunicación la responsabilidad de promover el 26 de julio como el Día Nacional de las Abuelas y de los Abuelos, y también a lo largo del mes de julio los medios de comunicación, desde su responsabilidad social, deben de transmitir valores de fortalecimiento de la familia, de unidad familiar y de la importancia que tienen las abuelas y los abuelos como vectores, como puentes de estos espacios de unificación de la familia. Claro, y es tan importante el papel de los abuelos y las abuelas que en nuestro marco jurídico está reconocido ellos como miembros de este núcleo, de esta familia, que es la que permite pues el desarrollo de nuestro país, y gracias a esos abuelos y abuelas que dedican su tiempo y su tiempo pues de vejez en particular en criar a esos niños y a esas niñas, y para que sean hombres de bien, que contribuyan a ese desarrollo humano de nuestro país. Y nuestro buen gobierno, ese rol que sabemos que es tan importante para la familia, lo ha reconocido, y hay distintos programas en los que se promueve esos espacios para que ellos también tengan un entretenimiento sano, como vemos ahorita en las imágenes, por ejemplo. Ellos también tienen derecho a divertirse y tener de esta manera una salud mental, promover esa salud física de los abuelos, sino hablar un poco precisamente sobre esta restitución de derechos que se está garantizando para nuestros abuelos y abuelas, y que esto es un apoyo fundamental también para la familia en general. El Estado de Nicaragua ha creado un conjunto de leyes que reconocen los derechos y los deberes de los abuelos y de las abuelas, y nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional ha creado un conjunto de programas sociales
para hacer realidad los postulados que están contemplados en las leyes. Una de las leyes es la ley del adulto mayor, que establece un catálogo de derechos y de deberes de las personas adultas mayores. Señala que las personas adultas mayores son aquellas que tienen 60 años cumplidos en adelante. Y se establece responsabilidades para el Estado, la familia y la comunidad. Todos debemos de asumir una responsabilidad de protección a las personas adultas mayores. Aunque debemos de decir que hay personas adultas mayores que no son abuelos y hay abuelos que no son adultos mayores. O sea, no necesariamente el ser abuelo y ser abuela es sinónimo a una persona adulta mayor, aunque sí, la gran mayoría de personas adultas mayores son abuelos. Bien, la ley del adulto mayor establece que el Estado debe de crear programas que garanticen los derechos de salud, de educación, de seguridad alimentaria, de protección jurídica para las personas adultas mayores. Y la familia debe de crear espacios, debe de crear entornos para las personas adultas mayores que garanticen su dignidad, su integridad. Las personas adultas mayores no deben de recibir maltrato, discriminación, no deben de ser objetos de burla, de minimización ni de desprecio a lo interno de la familia, sino que la familia tiene la responsabilidad de protegerles, de cuidarles y de atenderles con cariño, con ternura y de reconocer el aporte que las personas adultas mayores hicieron a lo largo de la vida. Asimismo, la sociedad, es decir, las iglesias, las empresas, los espacios comunitarios, los medios de comunicación, tienen la responsabilidad de respetar los derechos de las personas adultas mayores. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Por otro lado, el Código de Familia, el libro sexto, el Código de Familia tiene 6 libros. Estos libros versan sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, el cuidado y la crianza, la tutela, la protección familiar, el proceso de familia, que es el libro sexto, pero el libro quinto está dedicado específicamente a las personas adultas mayores y reafirma muchos de los derechos que están en la ley de los derechos de las personas adultas mayores y amplía otros. Por ejemplo, en el Código de Familia, en su libro quinto, se establece que la familia debe de preocuparse por los alimentos de las personas adultas mayores. No es lo mismo el sistema digestivo de un niño, de un joven, que de una persona adulta mayor. Entonces los alimentos deben de ser de acuerdo a el estado biopsicoemocional, el estado fisiológico de las personas adultas mayores. No deben de ser recluidos en los espacios que tienen las peores condiciones en la familia, ¿verdad? Muchas veces a los abuelos se les recluye, se les esconde, se les saca de los lugares que ellos a lo largo de la vida fueron construyendo. O sea, el Código de Familia prohíbe eso y nuestros abuelos, nuestras abuelas, las personas adultas mayores, tienen el derecho de estar protegidos en la casa, en un ambiente físico que garantice protección. Es decir, el Código de Familia reafirma lo que establece la ley del adulto mayor en el sentido de preocuparnos por todos los derechos de las personas adultas mayores, por los derechos de educación, de recreación, el derecho a expresarse. Tienen el derecho a expresarse a las personas adultas mayores y no debemos de callarles, no debemos de decirles que ya dijeron muchas veces esa historia y que ya no la sabemos de memoria y para qué la van a volver a decir nuevamente, porque las personas adultas mayores, los abuelos, tienen la necesidad de compartir, de transmitir sus experiencias, sus vivencias, sus saberes. Así que ellos tienen el derecho de expresarse y el resto de miembros de la familia tienen el deber, la responsabilidad de escucharles. También el derecho a no manipularles jurídicamente. Muchas veces obligamos a las personas adultas mayores a que firmen un documento
Y insistimos que firmen ese documento y a lo mejor es una propiedad u otro bien inmueble o bien mueble, y de esa manera se cometen ilegalidades con las personas adultas mayores. Entonces, estos seres especiales merecen respeto y no deben de ser instrumentalizados desde el punto de vista jurídico. Las personas adultas mayores no pueden ser llevados a un lugar, a un centro, a una institución, a ser recluidos, a ser internados, solamente con la autorización de la persona adulta mayor y con el visto bueno del Ministerio de la Familia, que es la institución de gobierno encargada de rectorar los programas dirigidos a las personas adultas mayores, porque el lugar en donde deben de estar las personas adultas mayores es la familia. No es una institución, no es un centro. Cuando nosotros estábamos niños, niñas, muchas veces se nos decía que iban a llevar al abuelo a un asilo de ancianos. Ese concepto de reclusión, de internamiento, ya no existe en nuestra legislación. Como un castigo. Como un castigo, como una represalia. Entonces, las personas adultas mayores, el espacio en donde deben de estar es la familia. Y un centro únicamente cuando no hay nadie, absolutamente nadie, ningún referente en la familia que exista o que quiera asumir esta responsabilidad. Y aún así, cuando nadie de la familia quiere hacerlo, se le puede llevar a un centro temporalmente con el propósito de sensibilizar y de responsabilizar a la familia para que esta persona adulta mayor regrese a su familia, porque es en familia en donde deben de estar las personas adultas mayores. Así lo dispone la psicología, así lo dispone todas las ciencias que están relacionadas con los vínculos afectivos, pero además de que lo establece la ciencia, nuestra legislación nacional así lo establece. Nuestro buen gobierno ha venido creando una serie de programas dirigidos a las personas adultas mayores. Ya decía de que muchos de estos programas están dentro del Ministerio de la Familia. Nuestro gobierno ha restituido la pensión reducida, que era una pensión que había sido creada en la década de los 80, pero que los gobiernos neoliberales habían arrebatado ese derecho y habían derogado la pensión reducida. En esta segunda etapa de la revolución se restituyó la pensión reducida a través de un decreto presidencial, y posteriormente la Asamblea Nacional aprobó una ley en donde se restauró y se institucionalizó la pensión reducida. Ese es un derecho restituido para las personas adultas mayores. También a través del INS, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se han venido desarrollando una gran cantidad de programas dirigidos a las personas jubiladas, a las personas pensionadas, en donde se garantizan derechos de atención, de cuidado, de protección, de salud, de acompañamiento médico, de operaciones especializadas, de dotación de medicina, de realización de diálisis, de hemodiálisis, de operación de la vista, de colocación de prótesis en las extremidades superiores o inferiores. Es decir, una gran cantidad de instituciones de nuestro gobierno están impulsando programas dirigidos a las personas adultas mayores. Claro. ¿Cómo, bueno, usted mencionaba, por ejemplo, el caso de la pensión reducida, pero el hecho de que en la ley esté establecido como un miembro de la familia al adulto, al abuelo, pues, y a la abuela, incluso en los casos de tutela también ellos tienen una prioridad, ¿no? Al momento de estar en desamparo de los niños. ¿Qué tan importante es que sea establecido mediante ley este reconocimiento de los abuelos y las abuelas como miembros de la familia? No solo mamá, papá e hijo, sino que también el abuelo está incluido dentro de este núcleo, ¿no? Realmente los abuelos y las abuelas son una bendición de Dios, sí. Tener a estos seres maravillosos que nos dieron la vida a nosotros, nuestros abuelos, nuestras abuelas, son nuestro papá, nuestra mamá, ¿verdad? Y son los abuelos y abuelas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Sí. Son una figura importante.
porque los abuelos y las abuelas son los depositarios de los valores ancestrales. Entonces, los abuelos transmiten de una generación a otra generación esos valores autóctonos, esos valores propios de la cultura, de la identidad nicaragüense. Entonces, que nuestra legislación les reconozca en una ley especial y que les reconozca también en un conjunto de leyes como el Código de la Familia, en donde dice que se debe de respetar a los abuelos y las abuelas. Es decir, merecen cariño, merecen cuidados, merecen atención, merecen protección, los abuelos y las abuelas, afecto, porque ellos dieron su vida por nosotros. Así es. Ellos dieron su vida por nosotros, trabajaron toda su vida por nosotros y nosotras. Ahora nos corresponde cuidarles, protegerles y reconocerles. La ley se ha creado con el propósito de hacer un reconocimiento al aporte que hacen los abuelos y las abuelas a la educación, a la formación de valores. Los abuelos transmiten a los nietos y las nietas valores y principios de vida como la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, el no asumir vicios, el cuidar los bienes de la familia, el respetar a las otras personas, el ser educado, el decir buenos días cuando uno entra a una casa, decir buenas tardes o buenas noches cuando ya uno está saliendo, el dar gracias cuando uno recibe algo. Entonces los abuelos son vectores, son transmisores de valores. Entonces juegan un papel importante. Muchas veces esos valores por la sociedad de consumo, por la sociedad global que transmiten muchos antivalores a través de las redes sociales, los medios de comunicación, las películas, muchas veces estos valores se vienen perdiendo, pero nuestros abuelos y abuelas son el tesoro que almacenan esos valores y que los conservan y que dan la posibilidad de que estos valores se perpetúen en el tiempo. Entonces por eso nuestros abuelos son un tesoro. Son un tesoro porque son los depositarios y son los transmisores de los valores. Por eso debemos de cuidarles y por eso debemos de protegerles. Pero en esta sociedad compleja que estamos viviendo en el mundo, con el tema de las migraciones, por ejemplo, muchos abuelos asumen el papel de cuidado y de crianza. Muchas veces el padre y la madre se van, o se va la mamá, que es la que tenía la responsabilidad de los hijos e hijas, y entonces los niños y las niñas quedan al cuidado de los abuelos. Entonces debemos de reconocer que no solamente juegan un papel entonces de transmisores de valores, sino que también juegan un papel formativo, de asumir una responsabilidad en la continuidad de la formación de los hijos. Son una autoridad para los niños. Son una autoridad, son una figura. Los abuelos y las abuelas son una figura de amor, son una figura de cuidado, son una figura de protección, muchas veces una figura de complicidad, de amistad con los nietos y las nietas. Entonces, no debemos de perder de vista esa responsabilidad que muchas veces los abuelos y las abuelas asumen frente al fenómeno de la migración. Pero también en la sociedad moderna, los padres y las madres tienen que trabajar y tienen que salir de casa, una jornada de 8 horas, más los tiempos de movilización, de ir al trabajo, de regresar al trabajo. Entonces, muchas veces los hijos, nuestras hijas quedan al cuidado de los abuelos y de las abuelas. Entonces, ahí, aunque no es una responsabilidad de tiempo completo, como en el caso de la migración, pero sí están de lunes a viernes o de lunes a sábado cuidando a los niños y las niñas, y debemos de hacer un reconocimiento. Un reconocimiento porque muchas veces no reciben un honorario, no reciben un salario como el que recibe una persona que no es de la familia y que se le contrata para que cuide a los niños y las niñas. Entonces es un aporte económico el que hacen los abuelos y las abuelas al estar cuidando a los hijos y nuestras hijas e hijos, sus nietos. Asumen una responsabilidad de alimentación, de educación, de colaborar con las tareas con ellos, de higiene, de transmisión de hábitos,
de formación de estilo de vida saludable, es decir, porque pasan muchas veces más tiempo con nuestros padres, es decir, con sus abuelos, que con nosotros, los padres. Entonces, ese es un segundo reconocimiento que tenemos que hacer a los abuelos y las abuelas. Y hay una tercera situación en donde los abuelos y las abuelas aportan, y es que no están al cuidado de forma permanente, pero cuando se da una emergencia, hay una situación de enfermedad o hay que ir al médico, entonces el abuelo y la abuela quien cuida, o cuando los padres, la madre o uno de ellos que está a cargo de los niños y las niñas quiere salir a pasear, a divertirse, quiere salir con su esposo, su esposa, su novio o con las amigas, entonces quien asume el cuidado de forma temporal esa noche, ese día o ese fin de semana es el abuelo y la abuela. Entonces voy poniendo diversos ejemplos, diversas situaciones en donde los abuelos y las abuelas asumen una responsabilidad dentro de la familia. Entonces los abuelos y las abuelas son pilares importantes. El primer espacio, el primer circuito de relación y de vínculo de los hijos y de las hijas son los padres y las madres. Pero el segundo circuito de relación y de vínculo afectivo, de protección, de cuidado, son las abuelas y los abuelos. Por eso el reconocimiento que nuestro gobierno, nuestras leyes y los programas que nuestro gobierno ha venido desarrollando impulsa. Nuestro gobierno creó una cartilla dedicada especialmente a las personas adultas mayores, dedicadas especialmente a nuestros abuelos y abuelas, donde tiene una serie de premisas, de orientaciones básicas, sencillas, para el cuidado de las personas adultas mayores. Nos gustaría que habláramos un poquito más de eso, pero vamos a hacer una pausa y cuando retornemos continuaremos conversando sobre ese rol importante en la promoción de valores de los abuelos y las abuelas a propósito del Día Nacional que fue declarado por la Asamblea Nacional para conmemorarse cada 26 de julio. Sin embargo, sabemos que los abuelos y las abuelas no solamente son de un día, de los 365 días del año, y de manera permanente ellos están incondicional para sus nietos. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúen nuestra sintonía y ya regresamos con nuestro programa desde el Parlamento.
Gracias, amigos televidentes, por continuar en nuestra sintonía, en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado hablando con el diputado Carlos Emilio López, de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y también integra la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, quienes de manera permanente están en una revisión sobre los avances que se logran en lo que tiene que ver con la restitución de derechos, los programas que se están ejecutando por nuestro buen gobierno sandinista, porque en realidad la tarea no está hecha con solo aprobar la ley, sino darle seguimiento y ese cumplimiento fiel que le da nuestro buen gobierno a estas leyes que restituyen en particular los derechos de los adultos mayores, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Hay algo que me hablaba usted antes de hacer la pausa, y es esa cartilla que de alguna manera busca cómo promover esa conciencia en la familia que haya esos valores de respeto, de cuidado, de atención a nuestros adultos mayores y de reconocimiento a esa experiencia que ellos tienen, a esa sabiduría que le ha dado los años, y que de alguna manera eso puede ayudar a que la familia se fortalezca, ¿no? Si nos habla un poco sobre esta cartilla, qué aspectos, por ejemplo, se toman en consideración para el cuidado de nuestros abuelitos y abuelitas. Bien, hoy estamos hablando del Día de la Abuela y del Abuelo, que, como decíamos al inicio, por ley de la Asamblea Nacional del año 2014, se estableció que el 26 de julio es el Día Nacional de la Abuela y del Abuelo, y que por esta ley, por mandato de esta norma jurídica, el Estado, la familia, la sociedad, el Ministerio de Educación, los niveles educativos, los medios de comunicación, todos debemos de realizar actividades a lo largo del mes de julio en reconocimiento a los aportes educativos, formativos, de transmisores de valores que juegan nuestras abuelas y nuestros abuelos. Pero no solamente, como vos decías, Liz, el 26 de julio, y no solamente el mes de julio, sino que los 365 días del año, como decías antes de ir al corte, debemos de estar pendientes de los abuelos, de las abuelas, de las personas adultas mayores en cada familia, en cada hogar. Por eso nuestro buen gobierno, gobierno de paz, gobierno de las familias, ha creado una diversidad de cartillas sobre cada uno de los miembros de la familia, y hay una cartilla especial para la protección, el cuidado de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de las personas adultas mayores. Esa cartilla establece que debemos de estar pendientes de las medicinas, de los alimentos, del vestuario, de las vacunas, es decir, de todos los elementos de las personas adultas mayores. De las vacunas, por ejemplo, nuestro gobierno tiene una amplia gama de vacunas para las personas adultas mayores. Entonces, en la familia debemos de resguardar la tarjeta de vacunación y saber cuáles vacunas se le han aplicado a nuestros adultos mayores en familia, qué fecha se les colocó, cuándo se les puso, cuál es la siguiente vacuna, cuándo toca, y estar pendientes, acompañarles cuando vaya a que se le aplica, ¿no?, de parte del Ministerio de la Salud, o muchas veces esos ángeles que van con sus gabachas blancas visitando a esas enfermeras, ese personal de salud de casa en casa. Entonces, estar pendientes si nuestro abuelo, nuestra abuela no ha recibido la vacuna para que se le aplique. Porque nuestro modelo de salud familiar y comunitario no es solo de que se va al hospital o al centro de salud, sino que nuestro modelo lleva la salud hasta el seno de la familia. Entonces, el tema de las vacunas. Si nuestro abuelo o nuestra abuela tiene alguna enfermedad crónica, entonces estar pendiente cuando toca la visita al hospital o al centro de salud y acompañarle, que no vaya solo, que no asuma ningún riesgo, sino que siempre vaya acompañado por alguien de la casa a las visitas periódicas a las unidades de salud. Ya decíamos el tema de los alimentos, la forma de cocinar los alimentos. Si es alérgico a algún alimento, pues que no lo ingiera.
tener esos cuidados, la parte de la higiene también, estar pendiente y ser vigilante de los entornos familiares, de los entornos comunitarios. Si afuera de la casa, en la calle, en el barrio, hay alguna situación, hay algún hoyo, algo que pueda ocasionar un riesgo, hay un punto de peligro por X o Y situación, entonces debemos de estar pendientes qué situaciones de riesgo o de peligro en el entorno pueda haber que cause un riesgo, una caída, una lesión, ¿verdad? A nuestro abuelo, porque a nuestra abuela, cuando una persona adulta mayor sufre una caída, es fácil que se fracture, y si la fractura es grave, es muy difícil hacer a veces algunas operaciones. Entonces, estar pendiente de los riesgos que puedan haber en el entorno de la casa. La recuperación es más prolongada. Así es, y también a lo interno de la casa, si hay algún desnivel en la casa, si hay escaleras, entonces estar pendiente de todo el entorno dentro y fuera para que nuestros abuelos, nuestras abuelas no sufran ninguna caída, ninguna lesión. Nuestros abuelos tienen derechos y nuestros abuelos y abuelas tienen deberes y responsabilidades. Todos los miembros de la familia tenemos derechos y deberes. Los abuelos y abuelas no son la excepción. Hemos venido mencionando algunos derechos como el recibir cariño, cuidado, protección, el no ser discriminado, el estar pendiente de cada uno de sus necesidades. Hemos estado hablando de todos esos derechos, pero los abuelos y las abuelas también tienen deberes y responsabilidades. Por ejemplo, los abuelos y las abuelas no deben de contradecir la autoridad de los padres. Eso es muy importante, porque algunos abuelos dicen, vos no sabes nada. ¿Qué vas a saber vos, chaval, así? No tenés experiencia. Déjame a mí, yo te parí a vos y yo sé cómo se hacen las cosas. Entonces los abuelos y las abuelas, una responsabilidad que tienen es no pasar por encima la autoridad de los padres, sino reconocer la autoridad de los padres, porque la educación de los niños y las niñas no es responsabilidad de los abuelos. La educación es responsabilidad de los padres. Los abuelos y las abuelas acompañan, apoyan, asisten, pero la responsabilidad primaria de la educación es de los padres y de las madres, y esa responsabilidad no puede ser obviada, no puede ser rechazada, no puede ser minimizada, ¿ya? Entonces, los abuelos y las abuelas tienen la responsabilidad de reconocer en todo momento la autoridad. Y en los casos, en la autoridad de los padres y de las madres, en los casos, en los ejemplos que yo puse, cuando ellos asumen una responsabilidad, los abuelos no deben de pasar por encima de la autoridad. Por ejemplo, si el abuelo y la abuela es el que está acompañando la formación porque el papá y la mamá salen a trabajar y el papá y la mamá ha dicho, hay un horario para ver televisión, ese horario de ver televisión debe de respetarse. O si el papá y la mamá ha dicho, hay que hacer las tareas antes de ver televisión, hay que hacer las tareas antes de ver televisión. O si el papá y la mamá dicen, no se deben de comer determinados alimentos, el abuelo no debe de dar determinados alimentos que la mamá o el papá ha dicho que no se deben de ingerir. Y el abuelo no debe de hablar mal de la mamá o del papá delante del niño o de la niña. Si hay alguna discrepancia, si hay algo en el que no se está de acuerdo, hay que hacerlo aparte, en privado, pero no desconocer, no deslegitimar, no denigrar la autoridad del padre y de la madre. Y viceversa, ¿no? Y viceversa, el padre y la madre no debe de hablar mal del abuelo y de la abuela porque está lesionando, como decíamos antes, una figura de cariño, de protección y de amor y de seguridad que muchas veces tienen los niños y las niñas. Una segunda responsabilidad que tienen los abuelos y las abuelas es no gritarle a los niños, es no pegarle a los niños, es no castigar físicamente a los niños, porque muchas veces
los papás y las mamás han asumido un modelo de educación y de crianza que está basado en el diálogo, en la comunicación, en la empatía, pero muchas veces los abuelos se quedaron con el modelo de educación con el cual ellos fueron formados, que es la faja, la coyunda, el tajonazo, la tajona, y entonces muchas veces cuando el papá y la mamá se van, entonces viene el abuelo y la abuela y pega, ¿ya? Pega y castiga corporalmente. Entonces los abuelos y las abuelas no deben de castigar físicamente a los nietos y a las nietas. Los abuelos y las abuelas deben de respetar el cuerpo, la integridad de los niños y de las niñas, la integridad sexual de los niños y de las niñas, porque se han presentado casos en donde abuelos, los hombres, los abuelos, han cometido abusos sexuales en contra de los niños y de las niñas, en contra de sus mismos nietos o nietas. No estoy diciendo que todos los abuelos lo hacen, sí, pero se presentan algunos casos. Sí. Se presentan algunos casos. Entonces, los abuelos tienen la responsabilidad, tienen el deber, la obligación de respetar el cuerpo, la integridad, la sexualidad de los niños, de las niñas. En este caso, además que cuando un niño pudiera estar vulnerable ante una situación así, si lo normalizas, ellos no van a identificarlo. Así es. Sí. Así es, ¿por qué? Es decir, si una figura que tiene la responsabilidad de cuidado, de protección, abusa de mi cuerpo, entonces efectivamente ellos pueden asumir eso como algo normal o natural. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando sobre este miembro de la familia, los abuelos y las abuelas, que juegan un papel fundamental, muy importante en la formación de valores en la familia, en esa forma de crianza, de contribuir, como decía usted. Es importante que toda la familia esté bajo una misma línea, ¿no? De cómo se van a criar esos niños y niñas, porque al final cuando hay esas discrepancias, de pronto, ¿quién es la autoridad ahora? Entonces, vamos a continuar conversando sobre, en este día, pues, en el marco del Día de los Abuelos y las Abuelas en Nicaragua, con el diputado Carlos Emilio López. Ya volvemos.
Gracias, amigos televidentes, por continuar acompañándonos en nuestro programa desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con el diputado Carlos Emilio López sobre el Día del Abuelo y la Abuela en Nicaragua y el rol importante en la formación de valores en la familia que juegan estos miembros de nuestro núcleo, que de alguna manera ya hemos hablado o ya nos ha comentado ampliamente el diputado con las responsabilidades que tenemos nosotros como familia en el cuidado, en la protección de nuestros abuelitos y nuestras abuelitas, así como de esas responsabilidades que tienen ellos de contribuir a esa formación de esos niños y niñas, de esos jóvenes, para que sean personas de bien y que haya unidad de criterio al momento de tomar ciertas decisiones y siempre, como decía usted, como familia. Si hay discrepancia, mediante el diálogo, tal como nuestro buen gobierno lo promueve, esa cultura de paz, esa cultura de diálogo en la familia, y que ya desde algunos años atrás se han creado incluso comisiones, ¿no? Para promover esta forma de crianza con ternura. En los colegios he visto que hay cartillas también que tienen que ver con esta crianza con ternura, y al final es algo que, aunque se lo pueden dar a papá o mamá, muchas veces vemos que los abuelitos también ahí están presentes en los colegios y son respetados como una autoridad, ¿no? en las escuelas, y se promueve esto desde las escuelas, desde nuestro sistema educativo. Así es, nuestro gobierno de paz promueve la unidad familiar, la convivencia armónica, las relaciones de amor, de ternura, de cariño a lo interno de la familia, y el respeto entre cada una de las personas que forman el hogar, de las personas adultas hacia los niños y las niñas, los niños y las niñas respetando a las personas adultas, los padres respetando a los hijos a los padres, los abuelos respetando a los nietos y las nietas, y las nietas y nietos respetando a sus abuelos y abuelas. Los abuelos son figuras de cariño, son figuras de dulzura, de ternura, de complicidad, de amistad. Y cómo no recordar esas frases del lenguaje popular, de la forma de cómo referirnos a nuestros abuelos y nuestras abuelas. Nuestro papito, mamita, pito, mita, mami, mamita, abuelita, abuelito. Es decir, hay una gran cantidad de formas cariñosas de referirnos a nuestros abuelos. En mi caso, yo recuerdo mucho a mi abuela paterna, doña Mirta Estrada, y yo de muy pequeñito le decía mi mimi, en vez de decirle mi mimi. Y yo llegué adulto y todavía le seguía diciendo mi mimi. Y esa relación fue una relación de mucha afectividad, de mucho apego. Entonces seguramente todos nosotros recordamos a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, donde nos refugiábamos, donde contábamos nuestras intimidades, nuestros secretos, y hay una cercanía del abuelo y la abuela con su nieto o su nieta, y a la inversa, y se convierten en amigos íntimos. Entonces esa relación hay que promoverla, hay que cuidarla, hay que fomentarla. Yo soy abuelo, tengo 2 nietos, Carlos Aymar y Lea Osaid. Y aprovecho este espacio para mandarle un saludo cariñoso y afectuoso a mis 2 nietos. A Carlos Aymar le digo mi colochoncito, y a Lea Osaid le digo mi chinito. Así que a mis 2 nietos les mando un saludo muy cariñoso, muy afectuoso. Y yo invito a todos los abuelos y abuelas a mantener esa comunicación de por vida. Porque los nietos y nietas como que dan vida, como que transmiten una alegría infinita. Claro. Esa fortaleza, esa convivencia de saber de que ese niño o niña es fruto, es hijo de nuestros hijos o de nuestras hijas. Entonces ahí se crea un flujo, un tejido de vínculos afectivos
en donde en cada hogar nicaragüense tenemos la responsabilidad de alimentarlos, de acrecentarlos. En algunas ocasiones los padres cortan esos vínculos con los abuelos y las abuelas. No debemos de cortar esos vínculos por diferentes razones. A veces porque se dio la ruptura. Se dio la ruptura y entonces el abuelo se convierte en el ex-suegro, la abuela se convierte en la ex-suegra. Y entonces muchas veces los resentimientos que tenemos de nuestra expareja se los transmitimos a nuestros niños y nuestras niñas y bloqueamos la comunicación que ellos puedan tener con sus abuelos o sus abuelas. Ese es un vínculo afectivo que no debe de ser cortado, que no debe de ser cercenado nunca. Ese vínculo debe de mantenerse siempre, porque alimenta a los abuelos y alimenta también a los nietos y las nietas. Fortalece la unidad familiar. Los abuelos muchas veces son amigables componedores en la familia y son un espacio resolutivo de conflictos. Sí. A veces hay conflictos entre la pareja y los abuelos y las abuelas contribuyen a despolarizar, a distensionar esos conflictos, o a veces hay conflictos entre los padres y los hijos, claro. Y los abuelos y las abuelas con sus buenos consejos, a veces consejo a los padres y a veces consejo a los nietos. Entonces los abuelos hacen que se acerquen los padres con los hijos. Entonces, tantos aportes que hacen los abuelos y las abuelas dentro del núcleo familiar. Claro, siempre con esa buena intención, esa buena decisión pues de acercar, de mantener esa unidad familiar, y que precisamente eso es lo que rescata nuestro buen gobierno a través de los diferentes programas. Por ejemplo, en las casas del adulto mayor, ahí vemos, o sea, toda esa energía que dice usted positiva, y cómo ellos cada vez que llegan, o bueno, llegamos a los medios de comunicación, lo cariñosos que son y nos tratan como que si fuéramos sus nietos. O sea, ¿qué tal ahora su familia? Pues es una cosa bien bonita verlos a ellos motivados al recibir, cuando conversamos con ellos, por ejemplo, sobre las capacitaciones que le dan. O sea, ya terminó su vida laboral tal vez, pero ellos todavía son personas capaces de por ejemplo, hacer piñatas. Y ahí los vemos a ellos trabajando en estas casas. ¿Qué tan importante es que estos espacios se continúen desarrollando? Porque esto entiendo que es el Ministerio de Familia, ¿no? En conjunto con el Ministerio de Salud, que están de cara a la atención, ¿no? de estos adultos mayores o estos abuelitos. Liz, yo al inicio mencioné algunos programas, pero hay muchos otros programas que nuestro gobierno tiene para las personas adultas mayores, para nuestros abuelos y nuestras abuelas, los emprendimientos. El MEFCA tiene una línea de emprendimiento para las personas adultas mayores. Eso es algo inédito en la historia de Nicaragua, porque en los gobiernos anteriores las personas adultas mayores era como que si llegara esa etapa de la vida era cancelar la posibilidad de ejercer derechos. Nuestro gobierno no. Para nuestro gobierno las personas adultas mayores siguen siendo ciudadanos, siguen siendo titulares o protagonistas de derechos. Por eso no les llamamos viejos, por eso no les llamamos personas de la tercera edad, sino personas adultas mayores, es decir, son personas que tienen derechos. Entonces el MEFCA otorga, reconoce, transfiere montos económicos, capacitación técnica, tecnológica para las personas adultas mayores. Entonces hay una línea económica, una línea de desarrollo económico para las personas adultas mayores. El INATEC tiene programas de formación tecnológica para las personas adultas mayores en computación, en electricidad, en pastelería, en una serie el INATEC tiene 60 temáticas, 60 carreras y 60 temáticas técnicas y tecnológicas. Entonces, de igual manera, la formación tecnológica no es solo para los jóvenes, también las personas adultas mayores pueden apropiarse. Hay un mínimo de edad, pero el máximo es ilimitado. Así es. Todo que tenga la voluntad, ¿no? Así es, el programa Bismarck Martínez. Se están entregando viviendas a través del programa Bismarck Martínez a las personas jubiladas, a personas pensionadas, no necesariamente una persona que esté en un listado, en una nómina, en un empleo. Sí, la persona
a través de su jubilación, de su pensión, puede entregar el monto mensual, que es un requisito del programa Bismarck Martínez. Entonces hay una gran cantidad de personas jubiladas y pensionadas que están siendo protagonistas del derecho a la vivienda a través del programa Bismarck Martínez. Entonces, mira cuánto te voy mencionando: Ministerio de la Familia, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Ministerio de Economía, de Fomento Cooperativo y Asociativo. Es decir, todas estas instituciones, todas estas instituciones tienen programas específicos para las personas adultas mayores, y lo que hemos visto a lo largo de este programa en la imagen, que son las personas adultas mayores bailando, cantando, ejerciendo cultura, teatro. Eso también es un programa que tiene nuestro gobierno en las distintas casas de las personas adultas mayores que hay en los distintos municipios de Nicaragua, en donde se fomentan estos espacios de encuentro, de convivencia, de desarrollo emocional, afectivo y cultural para las personas adultas mayores. Ese es otro programa que tiene nuestro gobierno. Yo en este diálogo, Liz, he tratado de ir saltando entre las responsabilidades del gobierno y las responsabilidades que tenemos en familia, ¿verdad? Porque todos tenemos, todas las personas, todas las instituciones, tenemos una responsabilidad: persona, familia, comunidad, gobierno municipal, gobierno central, medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad en la protección y la restitución de los derechos de nuestros abuelos y abuelas. Diputado, quiero agradecerle por habernos acompañado en el programa, hablarnos sobre estas personas tan maravillosas, pues que contribuyen grandemente al fortalecimiento de valores en nuestra familia, como son los abuelos y las abuelitas, y en particular pues en su día, que es este próximo 26 de julio. Gracias nuevamente, diputado, por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa desde el Parlamento, y les invitamos a que continúen en sintonía de la programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes Liz Escoto. Hasta la próxima.